Ahí Listo. vamos bien, ahí vamos bien. Bueno, entonces... Estamos grabando. Perfecto. No digan Ok. groserías Si ni es nada. eso de grabar, no hay problema. De redactar actas, si no. Bueno, perfecto. Entonces, doctora Rosalvina, como coordinadora, le voy a presentar el orden del día de hoy. Sería primero informe sobre el proyecto de la catedral, pues sobre la gestión, porque no es un proyecto, sobre la gestión basílica. Segundo, informe sobre el proyecto de la onda. Y tercero, informe sobre el proyecto de turismo. Entonces, voy a arrancar yo sobre el tema de la basílica. Entonces, bueno, sobre el tema de la basílica voy a tratar de ser resumida. En Fundación Socorranos en Acción se hizo un comité para tratar el tema de la basílica, donde está Fernando Sotomonte, Rafael Marín, Tulia Inés Gómez, que ofreció pues apoyar en gestiones de pronto en el exterior, y yo. Y nosotros hemos mantenido en este momento, o sea, en este momento les puedo manifestar que la confianza de la diócesis es absoluta en la Fundación Socorranos en Acción. Rosalvina da fe, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, tengo la comunicación pues totalmente directa con el padre Carreño, y el padre Carreño pues confía en nosotros porque digamos que ya se dio cuenta que nuestra gestión no tiene ningún interés ni político, ni protagónico, ni por contratos, ni por nada, sino simplemente por socorranismo y por ayudar. Entonces, Fernando Sotomonte había hecho hizo una gestión muy importante relacionada con el arzobispo Rueda, en el sentido de que el arzobispo mandó una razón para que le pidieran a un comité que hay en Bogotá que se llama el Comité de Patrimonio, que es de la diócesis, de la Iglesia Católica. El padre, el padre Carreño y el obispo dijeron que, que esa gestión la dejaran para un segundo momento. Entonces, la diócesis Ellos, según dijo el obispo Rueda, ellos debían comunicarse con el presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Iván Marín, e incluso él advirtió, en el momento mismo en que hagan contacto con Marín para reunirse, que es donde se manejan los temas como de patrimonio y de plata y de cosas, me avisan y yo asisto a esa reunión. Hasta perfecto. ahí. Sí, se lo comuniqué al padre Carreño. Ellos son un poquito, digamos, celosos, digamos, los celosos de las decisiones, ¿no? Les gusta que ellos sean los que lideren y tomen las decisiones. Y entonces, bueno, en la primera reunión que tuvimos, Eduardo Durán también presentó otra opción muy importante, que es la de un fondo que tiene el Banco de la República, que se está liquidando y que tiene unos dineros que en la liquidación pueden ser destinados a una obra patrimonial como la Basílica, y esa gestión digamos, entonces se está presentando por parte del ingeniero de la diócesis el trabajo, la solicitud para esa opción. Pero la tercera opción, que es la que estamos trabajando y que yo creo que es la que tengo fe, es que lograr que los primeros auxilios los dé la gobernación. Los primeros auxilios ya se establecieron en la suma de, creo que son 250 millones, algo así. Sí, porque son los estudios más el apuntalamiento. Y ahí es donde aparece Rodolfo Hernández. Entonces ahí es donde aparece Rodolfo Hernández a decir que no, que el problema no es el que estableció Jaime Suárez, sino que el problema es otro, que el ministerio se va a robar la plata, lo cual, por ejemplo, para Rafael Marín me dijo, eso es gravísimo, que nosotros no podemos ahorita enfrentarnos con el ministerio cuando el ministerio pues es el que tiene
que apoyar, porque resulta que por ser patrimonio, la catedral, no se puede hacer nada sin el permiso de la iglesia y del ministerio. Ni la gobernación puede sin permiso, ni nada de eso. Entonces, nosotros teníamos cita con el gobernador, que se logró después de muchos intentos a través de Rafael Marín, el 9. Estábamos ilusionadísimos, el obispo ya venía para acá, el padre Carreño, el arquitecto de ellos, Rafael y yo, y ya supieron ustedes que el gobernador tiene COVID. Entonces estamos esperando a ver si nos dan la reunión por vía Zoom. Estamos esperando. Ayer volví a hablar con el que coordina un doctor Ardila, y me dijo, estamos cuadrando la agenda. Y entonces, esa es. Realmente, el padre me llamó ayer. Realmente, Fernando, el plan es el siguiente: que se logre primero los 250 millones por la gobernación. TRAN, se apuntala la iglesia y ahí sí se hace una gran convocatoria. Rafael Marín inclusive dijo, mire, hagamos un documento escrito en varios idiomas, ya se consiguió quien, para mandarlo, por ejemplo, a los católicos de Alemania. Tulia Inés dice que nos los manda allá en Washington a los católicos de los Estados Unidos, ¿no? Para luego de tener la apuntalada, poderla abrir, porque, o sea, es una necesidad que se pueda abrir, ¿no? Entonces, ahí sí poder con más tranquilidad gestionar los otros recursos. El padre también me hablaba el lunes de una gran reunión con parlamentarios, que si yo le ayudaba. Le dije, sí, padre, yo le ayudo a convocarlos, mandémosles por carta un documento. Entonces estamos en eso también a la par, para que los parlamentarios, digamos, actúen ante la ministra de Cultura. En eso vamos, Fernando, en eso vamos, y Rosalvina y todos, en eso vamos. Institucionalmente, ¿quién es el directo responsable de mantener esa y otros monumentos nacionales? Es el Ministerio de Cultura. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. El ministerio y el dueño. El dueño del exacto, bien. y el dueño. Pero el dueño no puede hacer nada mientras el ministerio no le dé visto bueno. O sea, todos esos monumentos nacionales, monumentos arquitectónicos, monumentos culturales, para que puedan modificarle así sea lo más mínimo, o arreglar algo porque se requiere, es indispensable que el ministerio le dé la autorización. Exactamente. Es así. Entonces eso supone que la primera persona, en este caso jurídica, pero la primera persona ante nosotros, que nosotros debemos hacer una gestión, es primero con el Ministerio de la Cultura. Sí, pero ellos no pueden ahorita no pueden desembolsar. Entonces, Virginia Guío, que es la directora de patrimonio, que conoce el tema de la iglesia y todo, en este momento lo único que necesitamos es que nos dé el permiso, pero sí tenemos que hacerlo a la par, Fernando, y esa tarea es la que te dejo a ti, o te dejamos a ti, porque tenemos que ir gobernación, que tiene recursos, y ministerio que presupueste para el año entrante. Esa gestión sí es muy importante, conseguir la cita con el Ministerio de Cultura. Silvita, perdóneme. ¿Quién es la ministra? ¿Quién es la ministra? Ay, carajo, la buscamos en Google. Ahora esos ministros uno ni los conoce. Silvita, yo tengo una pregunta. Su merced me habla de Virginia Guío, que es directora nacional de patrimonio, pero yo tengo el dato de que es Marina Patiño. No, pero Virginia Guío es la que va a todas las reuniones. Espera, que yo aquí la anoté. ¿Cómo se llama? ¿Qué dato es? Ella es la que va a todas las reuniones. Virginia Guío es la que va a todas las reuniones y es, no sé qué cargo tenga. Sí, ella. ¿Cierto, Rosalvina? Sí, ella está en el Ministerio de Cultura hace muchos años y ella coordina casi todos esos proyectos. Yo estuve hace como 8 meses con Rodrigo Medina, con Medina, conmigo también. con Eduardo Durán, contigo,
estuvimos en el ministerio y ¿quién nos recibió? No sé. Porque la cita era con la ministra. Virginia Guido no estaba en esa reunión. Estuvieron, ok. fueron los arquitectos, Ya. 2 arquitectos y una arquitecta de patrimonio también. Pero no, pero Virginia Guido no. Ah, Mira, ok. Virginia Guío, es más, me dijo Toño Díaz Ardila, que es el presidente del Consejo Departamental de Patrimonio, que Virginia estudió aquí en la Santo Tomás. Entonces, por eso, pero ella es la que, digamos, ella es la que dirige esa parte. Es más, se entiende muy bien con Santiago Rivero, que es el ingeniero de la curia, y Virginia nos va a acompañar el día de la reunión con el gobernador, ¿no? Yo, la verdad, tengo un presentimiento bueno que el gobernador va a direccionar, porque también voy a contarles, ya pasando al tema, Eddie, Iván y yo estuvimos reunidos con el director de planeación, ¿cierto, Eddie? Y el director de planeación nos dio el informe de las cosas que estaban haciendo por el Socorro, y lo primero que dijo es que el gobernador ese día estaba en el Ministerio de Cultura coordinando el tema de la basílica. O sea, Sí, él sacó una foto, sí, un mensaje con entonces yo tengo con la ministra y con Virginia Guido. Exacto, y con Virginia Guido. Yo creo que tenemos que trabajar en los 2 campos, Fernando, bregar a conseguir esa cita. Y mira, yo no sé si es esta que dice aquí. Bueno, bregar a conseguir esa cita, que es la que quieren Carmen Inés Velázquez, ¿será? Ah, no. Sí. ¿Sí? Carmen Inés Vázquez Camacho. Carmen Inés. Sí, debe ser ella, morena. Carmen Inés Vázquez Camacho. ¿La ministra? Sí. Carmen Inés Vázquez Camacho, sí, ella es. Listo. Entonces, yo creo que este tema va ahí. Oportunamente, yo creo que esta semana sabremos qué pasa con el gobernador y podemos ir caminando en el tema de la reunión que quiere la diócesis con la ministra de Cultura y tratar de llevar el apoyo de varios parlamentarios. En eso también tú me puedes ayudar. O sea, la idea es que vayan los parlamentarios del bloque santanderiano de todos los colores y sabores. ¿Sí o no? Sí, Claro. una recomendación. Señor. Realmente hay que ir con una propuesta de plata. Ah, claro. O sea, claro, y en ese sentido tiene que tener como una dimensión de cuánta plata para que hagan o sea, porque si no se pierde la ida. Hay que decir, bueno, necesitamos tanto. En eso está trabajando Santiago Rivero en presupuesto, el comité técnico de la diócesis. ¿Listo? Bueno, entonces yo creo que se evacuado ese primer tema. Le doy la palabra a Iván para que nos cuente lo de la onda, nos cuente la reunión con planeación el lunes y todo, que para mí este proyecto, yo les digo una cosa, este proyecto de Iván, bueno, el de turismo también, oye, son los proyectos los proyectos de la fundación. Son los proyectos de la fundación, o sea, nosotros en la basílica... No pongámosle nombre propio a nada, fundación. Sí, de la fundación. El de Iván. Listo, le doy la palabra a Iván. No, realmente usted y Eddie lo hacen bien porque fueron las artífices de la reunión con Javier Acevedo. Si quieres, Eddie, puedes contarnos con él cómo fue el entoque, el contacto con ellos, y yo hablo del proyecto, a qué se acordó con respecto a él. ¿Sí? Porque ahí es importante que nosotros podamos ubicar ciertos alfiles en ciertos sitios. ¿Sí? Y Javier puede ser un buen alfil para nosotros. Yo tengo aquí el resumen de la reunión con Javier Acevedo. Eso, disculpen que pregunte esto, digamos, para entrar en contexto todos, porque desconocemos algunos de qué se trata el proyecto de la onda. ¿Por qué no miramos primero de qué es el proyecto y enseguida miramos cuál es la reunión? Para poder... Iván, importantísimo. Dale y dile qué es lo que es con la UIS y todas esas cosas. Bueno, magnífico. El proyecto de la onda para Rosalvina y para Fernando
está directamente relacionado con una estrategia que el nivel nacional, a través del Ministerio del Ambiente, define como acuerdos de conservación. Los acuerdos de conservación son una herramienta ambiental para poder transformar el territorio en las áreas donde hay un impacto ambiental fuerte. Iván. La onda, señora. Escúcheme que quiero poner en contexto por qué llegamos nosotros a escoger ese tema. Listo, Eddie, dale. Que me parece que es muy importante. Es que resulta que con motivo de que se produce la llamada ley bicentenario, que es una ley mediante la cual se le dio facultades al gobierno nacional para incluir dentro del presupuesto de cada año y durante ni siquiera les definieron el tiempo, sino más bien lo que se vaya a hacer, los proyectos que se vayan a hacer, los autorizaron para que incluyeran el gobierno nacional proyectos en favor de los municipios por los cuales pasó la gesta libertadora, la campaña libertadora. Entonces, en la ley hay una serie de posibilidades, hay como unas 10 o 12 posibilidades sobre las cuales los municipios pueden presentar proyectos al gobierno nacional. Ahí nos dan la ruta, cómo se debe hacer, y los municipios escogen, pues eligen cuál es el proyecto que necesitan. Nosotros tuvimos bastantes reuniones. Una interrupción pequeñita. La ley es la ley 1982 de 2019, que amplía la ley 1916 de 2018. Entonces, esos son los dos fundamentos legales, 1916 de 2018 y 1982 de 2019. Que la amplía incluyendo a Santander porque estábamos fuera. Porque estábamos por fuera. Los municipios de Santander no estábamos. Exacto. Bueno, entonces, en el marco de esa norma, empezamos a buscar y a escoger cuáles serían las necesidades más importantes del socorro, y lógicamente que son muchas, pero tuvimos como alguna direccionamiento a través del ministro de Medio Ambiente, no directamente él, sino a través de una persona, pues lógicamente muy allegada a él, que es Marco Franco, quien nos insinuó que un tema ambiental era un tema muy importante y que ahí podíamos, también por otra serie de coincidencias que hay en relación con presupuesto nacional y con planes de desarrollo nacional, departamental, municipal, que entonces nos fuéramos por ese lado, y entonces ahí surgió la idea de que nosotros deberíamos ayudar a que la Quebrada La Honda recuperara su caudal, porque no es tan cierto que la Quebrada 5000 definitivamente es la solución del socorro, sino que va a haber un momento en que la Quebrada 5000 tampoco va a funcionar y la Honda ya está muerta y el socorro se muere sin agua. Entonces, ahí surgió nadie menos que el ingeniero Iván Porras, que es el que más sabe de eso, y ahora sí continúa, ingeniero. Bueno, no, y otra cosa muy importante, Eddie, logramos firmar un convenio interinstitucional con la Universidad Industrial de Santander. Fundación Socorranos en Acción firmó un convenio con la Universidad Industrial de Santander para trabajar y otros proyectos que tengamos. Es un convenio por 5 años prorrogables. Entonces, pues eso es una fortaleza grandísima para la fundación. Entonces, ahora sí, por favor, Iván. Gracias, chicas. Ustedes son especiales, ¿no? Saben manejar el contexto. Bueno, entonces, con base en esos acuerdos de conservación, se propuso a la fundación construir un proyecto que permitiera hacer eso en el socorro, sobre todo dado la dimensión de lo que es la Honda y lo que significa para el socorro, porque es que la Honda realmente se ha deteriorado porque el municipio, y pues en eso también va el gobierno departamental y nacional, lo que trabajan son la infraestructura,
pero nunca es donde se produce el agua, que es en el territorio, que es en el área rural. Entonces, con base en eso, pues se propuso a la fundación que liderara ese proyecto para apoyarse en los recursos de la ley Bicentenario. ¿Por qué? Porque realmente eso le podía permitir al ministerio apalancar también con otros recursos que vienen vía muy seguramente con la Estrategia Nacional de Deforestación, bosques, territorio de vida. Y ahí es donde nosotros nos dimos a la tarea de construir el proyecto. ¿En qué consiste el proyecto? De manera muy sucinta, el proyecto lo que hizo, y a través de la UIS y la Fundación, apoyó con una ingeniera que manejaba sistemas de información geográfico, lo que hizo fue coger un proyecto de la CAS, que era la reglamentación de la onda, y a partir de los shapes, o sea, a partir del software que se tenía y de los archivos, se trabajó una simulación para, en esa simulación, encontrar que si se recuperaba un determinado número de hectáreas, ¿qué pasaba con el caudal de la onda? Porque el caudal de la onda ha venido disminuyendo su caudal permanentemente. Y la demanda de ese caudal, la demanda del agua por la onda, sobrepasa con creces la oferta que hace el territorio. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de construir ese proyecto, y en ese proyecto encontramos a través de la simulación que se apoyó en Geomática de la UIS, en el grupo de Geomática de la UIS, que ahí nos prestaron la ingeniera, se encontró que si nosotros logramos transformar a 250 hectáreas, de las cuales son el corredor del cauce, más un 80 hectáreas de lo que significaría transformación productiva, es decir, mejoramiento de las actividades productivas en caña, en cítricos y demás, se podía recuperar un 20% del cauce de la onda. Además, que se haría una protección de los suelos y demás. Entonces se definieron... En concreto, Iván, es que la onda tenga más agua. Sin lugar a dudas, pero como había que demostrarlo en el proyecto, tocaba hacerlo. Entonces, claro. ¿Cómo se hace? Pues la protección de la cobertura vegetal. ¿Y en qué se va a utilizar? En el cauce de la onda y en las áreas, y en 80 hectáreas de áreas que hacen impacto ambiental, por ejemplo, como la caña, los cítricos y las hortalizas, tomate y demás. Entonces lo que se pretende es construir unos acuerdos con aquellos dueños de los predios para poder darles unas obras de infraestructura, pero también de cobertura vegetal a través de especies nativas, y que a través de eso pudieran mejorar el comportamiento hídrico de la onda. ¿Sí? Eso es lo básico. Ahora, y en ese orden de ideas, el proyecto por 3 años vale 5.000 millones de pesos, 5 millones de pesos, de los cuales se le pretende que el Ministerio del Ambiente aporte 2.000 millones. De los 2.000 millones de pesos, una parte va a ser, pues se propone que sea vía Ley Bicentenario, y la otra parte que sea vía Estrategia Nacional de Deforestación, de Bosques, Territorio de Vida. Ese proyecto también, la gobernación, se le propone a la gobernación que aporte 750 millones de pesos. Todos estos valores son a 3 años. La UIS iría a aportar 550 millones de pesos, el municipio iría a aportar 500 millones y los productores 500 millones. Municipio, productores y la UIS son bienes y servicios. ¿Cuáles son esos bienes y servicios, por ejemplo, de la UIS? Se pretende que la UIS ponga ahí un centro de investigación en cuencas hídricas que permita poder asesorar a los demás municipios del departamento, que son como 35, que tienen déficit de agua. O sea, eso es eso se llama, esa estrategia se llama gestión del conocimiento. Ahí. Otra línea estratégica del proyecto está directamente relacionado a la transformación productiva, o sea, a las 80 hectáreas que se van a transformar para mejorar el caudal. Y entonces ahí encuentran los productores que están en las zonas de pendiente más alta.
La otra línea es para la siembra de árboles nativos en todo el cauce, ¿sí? Y la otra es para poder hacer los acuerdos. Son 4 estrategias. Hay una estrategia que va a trabajarse desde los acuerdos. Hay que ir a hacer un trabajo eminentemente con trabajadoras sociales y demás para poder convencer a la comunidad. Pero ahí es donde está la base fundamental del territorio, Rosalvina, en que realmente nosotros ya hicimos este trabajo con la CAS. La CAS conoce el proyecto. Yo ya he tenido varias reuniones con los técnicos de la CAS y están esperando que nosotros le presentemos oficialmente a Alexevich el proyecto para que él sea el que lidere el proyecto. O sea, ni puede ser fundación, ni puede ser la UIS porque no le corresponde en su actividad misional proteger cuencas. La gobernación no sería porque tiene otro entendimiento, pero sí la CAS. Entonces, entregarle el proyecto a la CAS para que conjuntamente con la gobernación puedan empujar el proyecto. Pero necesitamos fortalecer la participación del territorio. Y en ese sentido, por ejemplo, en la transformación que se hace de las instituciones, ahí en el proyecto está que hay que impactar la empresa de servicios públicos, porque la empresa de servicios públicos se está, pues dentro de lo que hemos podido recoger de información, que no ha sido mucha porque el Socorro, el municipio del Socorro, no tiene esa información en plataforma de internet, o sea, es muy débil la transformación del Socorro de la alcaldía para tener una flexibilidad de información. Y eso es complicado en estos momentos en que tenía que tener el Socorro hace rato un desarrollo legal en lo que tiene que ver con el acceso a la información. Por eso es necesario que podamos tener unas reuniones con los actores del territorio, que son la empresa de servicios públicos, las organizaciones de productores, pero también con los concejales del Socorro y con el alcalde encargado al respectivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que es lo que hacemos y yo creo que eso lo hacemos bien los socorranos, dimensionar el proyecto. O sea, nosotros no podemos hacer, no, es que quieren, por eso es que hay que quitarle a los proyectos el proyecto de una persona o de otra, porque nosotros no somos moneditas de oro y algunos nos quieren, otros no nos quieren. Sí. Entonces, eso, si nosotros no hacemos eso, nosotros mismos echamos a tierra el proyecto, ¿sí o no? Y no es porque yo sé que Silvia lo hace por reconocerle a uno el trabajo, pero bienvenido sea, aquí entre nosotros, ¿no? En la familia de socorranos, pero por fuera son el proyecto de socorranos con la UIS para el socorro, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es importante verlo desde esa óptica. Y ahí es donde decimos nosotros, aquí hay que fortalecer unos alfiles a nivel departamental y a nivel nacional. Iván, perdóneme. Señora. De la reunión que tuvimos con el director de planeación, con el secretario de planeación del departamento, pues yo vi un avance muy grande para que ya ese proyecto se empezara a subir a la plataforma de la gobernación, que es a través de ellos que lo vamos a presentar al ministerio. De eso quería que nos contara cómo va el avance, porque Silvia iba a comentar cómo nos fue de bien con ese secretario de planeación, que es un socorrano, Javier Acevedo, que de los de Toño Acevedo. Sobrino de Toño. Javier Acevedo, sí. Hijo de Toño, no. No, sobrino. De Javier, sí. Sí, es. Venga, es que como Rosalmina solicitó información del proyecto, por eso me extendí un poco. Ya. No, sí. Está bien, Rosalmina. ¿Alguna pregunta? No, está bien, perfecto. Voy divinamente en el entendimiento de ese proyecto maravilloso, me parece. ¿Cómo les parece a ustedes los dos el tema? No, es bastante importante y hay una cosa que dijo Iván que es muy cierta, que es decir, obedece a la mecánica administrativa de cualquier entidad pública. Si no se pone uno a participar a los dolientes del tema y a los que manejan el tema, para ellos ese proyecto se vuelve que no tiene nada que ver con ellos. Si no lo vincula uno, incluso el Consejo debería participar en eso mediante un acto cualquiera de naturaleza diciendo hay que disponer para este proyecto por 2 pesos o por nada, o cuidado o responsabilidad de la planeación, meterlos a ellos en el proyecto.
meterlos a ellos en el proyecto, porque es bien importante. De lo contrario, allá están levantando unas cosas, bien o mal, con críticos, sin críticos, eso no importa. Pero tiene que estar el organismo respectivo, digamos, el municipio de Socorro y sus concejales y su gente diciendo, este proyecto vamos a participar en él. En eso sí es vital, 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 porque si no, eso es un proyecto de unos tipos consiguiendo unas vainas por allá de afuera. Claro. Y además, hay una, para terminar entonces la exposición es que realmente necesitamos que el Socorro entienda que Socorro nos va a ayudar a cambiar la visión del municipio por obras. La plata que se ha gastado en obras para el acueducto de Socorro es gigantesca, gigantesca. Y en ese orden de ideas seguimos con problemas, porque inclusive la 5000, ¿usted cree que en 5 años no está deforestada? Porque en eso van todos los municipios. Pero es más importante ahora es comenzar a tener aliados. ¿En vanguardia qué fue, Iván? Exactamente. ¿Qué fue lo que salió en vanguardia hoy? Es infraestructura. O sea, como la onda en este momento no se hizo mantenimiento, y es que eso es uno de los problemas complicados que tuvo el desarrollo después de Luz Alba y Plinio y Juancho, que estaban trabajando en desarrollos para tapar los huecos de la onda para que pudiera subir su nivel. Y en ese sentido había una optimización del recurso que se derivaba de la tarifa. Y ese recurso derivado de la tarifa podría seguir invirtiéndose en mejoramiento de la infraestructura. Sin embargo, cambió ese proceso y se agigantó la empresa de servicios públicos y no tiene recursos propios a pesar de que la tarifa lo generaba. Entonces, por eso es necesario comenzar nosotros a tener acuerdos al interior del Socorro, como cuáles. Yo creo que en este momento tenemos que particionar las exposiciones y la forma como nosotros vamos a trabajar el proyecto con ellos. Me parece importante que arranquemos con el consejo, importante que arranquemos con los cafeteros, que arranquemos con los citricultores. O sea, yo tengo, además que a mí se me facilita el lenguaje con los agricultores, porque esa es mi profesión, ¿sí? Entonces, fácilmente yo puedo darles a entender que es un gana-gana para ellos y comenzar a trabajar esos procesos y volverlos aliados. La Federación de Cafeteros va a ser una entidad que lo necesitamos. Y ahí podemos trabajar con Jorge Julián Santos y los demás. Es decir, miremos esos procesos, porque esos procesos son los que a nosotros nos da que el proyecto tiene una buena acogida. Y al mismo tiempo le jugamos a la política en los buenos términos. ¿En qué? En que el Socorro está respetando sus autoridades, como Socorro en Acción está respetando sus autoridades, y a través de ella lleva posibilidades de desarrollo sostenible a las comunidades. Por eso es que en la reunión que se hizo con el secretario de Planeación, él la acogió muy bien, porque el hombre es un buen político. Y el hombre es un político joven y Silvia de una vez lo ensalzó. Tenemos que tener un buen senador. Sí, entonces, listo, eso es el juego que hay que hacer. Me parece que eso es inteligencia. Eso es inteligencia y hay que trabajarla. Y la medida de lo posible, no socorranos, pero sí cada uno de nosotros terminará apoyando esos elementos que son beneficiados. Es muy bueno ese muchacho, me encantó. Claro. Me encantó. Pero así como él, hay otros en otros lados que también tenemos que hacerlo, Silvia. Sí. Y eso es lo que queremos hacer en el territorio. Porque ustedes saben que pueblo chiquito, infierno grande. Entonces, si nosotros somos excluyentes, sí, entonces generamos. Sí. Sí, y eso no lo queremos. ¿Sí? Claro. Yo hice política, Silvia hizo política, Fernando no, ni Rosalmina tampoco, Fernando, ni yo tampoco. Sí, Fernando sí en Bogotá. Pero no aquí en el Socorro. O sea que Fernando sí. Él no genera conflicto en el Socorro. Él hace más o menos, pero no. ¿Sí? Bueno, para terminar el tema de la onda, entonces les quiero contar que en la reunión con Javier Acevedo, secretario de Planeación, inmediatamente nos llamó a 2 funcionarios, Ariel Cabanzo y Carlos Millán de la Secretaría de Agricultura,
para que nos trabajaran ellos el tema y nos lograran para que nos pasen el proyecto al formato que se necesita para que entre al banco de proyectos de la gobernación. O sea, inmediata. Entonces, Ariela Mezquita y Carlos Millán quedaron en trabajar el proyecto con Iván para poderlo ingresar al banco de proyectos. Pero me parece importantísimo la propuesta de Fernando y lo que habla en coordinación con Iván y con Rosa Albina, que el comité de proyectos se haga un cronograma de cómo poder llegar a sensibilizar esos distintos gremios o estamentos de la ciudad del Socorro, empezando por el Consejo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese me parece que es el tema fundamental para empezar a trabajarlo nosotros también. Estamos hablando de quienes dijo Iván, es decir, del consejo antes que del alcalde, ¿cierto? Del consejo, de los cafeteros, de los que cultivan cítricos, de los usuarios pues de la cuenca. Y de la empresa de servicios públicos. De la empresa de servicios públicos, muy importante. Consejo y alcalde. Consejo y alcalde a la par. Nosotros ya hemos presentado a Claudia. Yo creo que una entrada, simplemente como una entrada, pueda que quede archivado, pero que no, es imponerlos a ellos del proyecto, ¿me explico? Sí. Por lo que acaba de explicar Iván, es decirles, mire, por la ley del centenario pasó esto, el Socorro estuvo vinculado en esto, están diciendo esto, y decirles a ellos, y ahora falta la importante y definitiva participación de ustedes. Ahí ya los metemos al paseo. Ya después veremos si te importan o no te importan, si te interesan, si no, pero ya están advertidos. Al contrario sería ir a buscarlos y entonces ellos dirían, pues si no tenemos la menor idea de lo que está pasando, no puedo decir groserías aquí por este medio, no tengo la menor idea de lo que está pasando aquí, pero si cogemos con copia, mire, la ley dijo esto, el decreto dijo esto, ya se vinculó el ministerio, pero nos parece que todo es importante, pero si ustedes no están, no lo es. Ya eso es una manera de meterlos al paseo. Y nosotros llevamos al director de la CAL, llevamos al secretario de Planeación del departamento, inclusive a la secretaria de Agricultura del departamento, etcétera y demás, porque precisamente lo que decía Silvia, uno de los actores de ahí es que la pretensión de que nos financie la gobernación es porque podamos impactar al fondo de reforestación que lo maneja la Secretaría de Agricultura. ¿Sí? Perfecto. Y entonces ahí en ese sentido, pues eso es gobernanza de los proyectos y creo que tenemos que articularlos y los vamos a llevar todos al Socorro para que ellos hagan el trabajo que tienen que hacer en el desarrollo de sus propuestas políticas y demás. Pero claro. Silvia, sí hay algo que es clave también, Silvia, y es lo que tiene que ver con que hay que hacerle oficialmente la petición a Alexevich. Sí. Sí, aquí Eduardo Jiménez me escribe todos los días y me reenvía los mensajes que le manda, que le está pidiendo la cita a Alexevich y que él le dice que está revisando la agenda. Yo creo que va a tocar, ¿sabes qué? Mandemos una cartica firmada por mí, oficial, claro. Oficial, según, a la casa, oficial, mañana la mando. Doctora Alexevich, según conversación sostenida con usted. Exacto, oficial. Pero ahí le dice usted... Hay que hacerles testimonios para mañana. Si le hablamos, si le escribimos, si en el Estado lo que no está escrito no existe. Así es. Y Silvia, y lo del caso es que nosotros ya hemos hablado con él. Entonces, en ese sentido es fortalecerle y decirle que que queremos que él sea el que presente el proyecto y que nosotros le ayudamos a gestionarlo, digo, la fundación. Exactamente. Mañana hago la carta. Venga, Silvia, y también hay que hablar con el rector de la universidad, porque aunque él sabe del apoyo, porque él fue el que generó eso, hay que contarle. Porque él puede ser un buen aliado. Él puede ser un buen aliado con el gobernador de Santander. Claro. Ya mañana les mando a ambos por escrito, contándoles que ya está el proyecto, que no sé qué, que muchas gracias por su apoyo, tal y que necesitamos una cita con el director de la casa. ¿Listo? De acuerdo. ¿Listo?
Bueno. Ahora, una pregunta solamente. ¿Ya hay concejales que tengan algún conocimiento de ese tema? Nada. No, ninguno. Nadie. Los vi en la foto con Yesid Guinán, ex concejal. ¿Él estuvo acompañando este proyecto? ¿Cuál Yesid? No. ¿Cuál foto? ¿Cuál foto? No, es que yo no sé, yo vi como una foto con una persona que se me apareció a Yesid y pensé que era él. No. La que estábamos en la Secretaría de Planeación. Rosalvina, lo que tú estás proponiendo es válido, pero la misma comunicación con los mismos soportes que le llegue al señor de Agricultura del Socorro, que le llegue al presidente del Consejo, eso se dirige siempre al presidente del Consejo. Solicitar un espacio para presentarlos a todos. Correcto. Eso es correcto. Cuando ya tengan esa carta, entonces vengan, nos reunimos con el presidente del Consejo, con el señor de Agricultura, con el señor de Planeación, porque a ellos hay que saberles que no solamente el proyecto interesa al Socorro, sino interesa mucho a la parte productiva agrícola del municipio. Claro. Y esa es una responsabilidad de ellos. Bueno, Iván, ¿por qué no nos ayudas a redactar un documentico tú, donde sea la carta oficial que se les mande? Digamos, que el cuento esté bien echado por Iván. Entonces, para mandarles, señor presidente del Consejo, señores concejales, una comunicación donde nos eches ese cuentico que tú nos estás echando ahora. No pues sé, Silvia. ¿les parece que es mejor como un documento oficial para todos hablar el mismo idioma? Pues Silvia, lo que pasa es que yo sí creo que son lenguajes diferentes. O sea, yo, por ejemplo, con la casa es un lenguaje técnico, con la gobernación es un lenguaje técnico, ¿sí? En cambio, con los concejales es un lenguaje de concejales, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que ellos entienden un lenguaje muy diferente. Y lo que yo digo es, Silvia, usted es muy buena para eso. Yo le puedo colaborar con la estructura técnica. Bueno, pero usted... Listo. Entonces, exacto. Además, usted tiene, por ejemplo, a través de María Clemencia, a través de Rosalvina, cuando llegue la carta ya está ambientado el asunto. Sí, perfecto. Bueno, entonces entre tú y yo hacemos la carta. Hay que imponerlos a ellos del cuento. Sí, hay que empoderarlos. Y que digan, mire, ahora casi que depende de ustedes. No es así, pero hay que decirles, mire, ustedes son los definitivos en esto. Y esa es la manera de meterlos al cuento, porque la verdad, pueda que no hagan mucho, pero si no se les mete al cuento... Pero sí si hacen mucho estorbo, pueden hacer mucho estorbo. Claro. Listo, señora presidenta, señora vicepresidenta y señora coordinadora. ¿Y por qué Fernando Sotomonte, pongámosle, nos ayuda a hacer esa cartica? Lo vio desocupado, Fernando. Bien. Exacto. Ayúdenos. Parece bien, Fernando. QAP. Iván, si me regalas un poquito el resumen del cuento. Con gusto. Hizo un poco la carta, pero tiene que ser sobre hechos reales. Sí, entonces, no el mamotreto, sino mire, la ley, lo que acabo de decir, la ley tal dijo esta cosa, estamos participando en eso. De acuerdo. Y yo preparo un documento con esos anexos, y si les parece a ustedes, lo firma Silvia. Esa es la construcción de equipo, bien. El lenguaje heredado del doctor Carlos Sotomonte Camacho, carajo. Entonces... ¿Qué carajo? Pero sí, yo si me pone los antecedentes, entonces le dirigimos a cada quien. Él redacta súper lindo, listo. Bueno, entonces... Comprometido a eso. Al tercer proyecto, para que no se nos haga larga la reunión, porque si no ustedes después se aburren. Bueno, el tercer proyecto, Lucía no ha entrado, pero les voy a dar, digamos... Yo he estado hace como una hora. Ahí está, Lucía. No me he ido desde las 5. Bueno, listo, Lucía, entonces tienen la palabra, por favor, qué emoción. Dale. Buenas tardes para todos y todas. Hola, Lucía. ¿Cómo les ha ido?
contenta de estar en el comité con ustedes, en el comité de proyectos. Bueno, la fundación, porque yo también estoy de acuerdo con Iván, esto no es con nombres propios, estos son propuestas de la Fundación Socorranos en Acción. Entonces, con la fundación venimos trabajando un proyecto que es de turismo para el Socorro, para promover el turismo, fortalecer el turismo y fundamentalmente para diversificar y darle mayor calidad a los productos turísticos que hay en el Socorro y en municipios aledaños. El proyecto ha sufrido en su primera formulación algunos cambios en el sentido de que había otro proyecto muy similar para la región guanentina, entonces tocó hacerle otros cambios, bueno, algunos cambios. No obstante, con la gestión de Eddie y de Silvia se logró ese acuerdo con la UIS y la UIS nos apoyó con 2 profesoras que están de plano, digamos, apoyando y ya el proyecto lo tenemos a un punto, digamos, la idea es, ellas hicieron unos ajustes, me los pasaron para pasarlo en la metodología MGA que se ha formulado, ellas están terminando el presupuesto y la idea yo hoy a mañana les mando lo que ya queda para que solo sea articular el presupuesto y quedaría ya listo ese proyecto para gestionarlo. Habían 2 posibilidades, Silvia y Eddie ya hicieron, también se reunieron con el secretario de Planeación y él dio una posibilidad de que Fundación Socorranos en Acción lo presentara a través de la Secretaría de Cultura sería lo que le presentara. No obstante, en la reunión que tuvimos con las profesoras de la Universidad de Iconedi, nosotros preferimos, digamos, agotar dos vías. Una, que es la que siempre ha dicho la Fundación, que es como nos planteamos como un grupo de apoyo al Socorro, tanto a su administración, sin importar el credo político, eso, sino es al Socorro como el municipio que amamos y el que somos parte. Y en ese sentido, nos parece que deberíamos agotar la primera ruta, que es el proyecto Fundación se lo presenta a la alcaldía y la alcaldía lo presenta a planeación apoyada con la Fundación Socorranos en Acción para que sea como el proyecto que sale también de la administración del Socorro municipal y porque también es que en el Socorro está establecido una estructura institucional para gestionar y hacer todo lo de los proyectos, lo de turismo, no obstante están un poco ahí como quietos, las 2 profesoras nos dijeron que la UIS también hace parte, entonces como que este proyecto serviría también de alguna manera para ponerle un poco de dinámica a esa estructura institucionalizada que es que está además nombrada por resolución del Consejo. Esa sería la vía, digamos, la ruta 1, la hoja de ruta 1. No obstante, si permanece el problema de lo que hay en el Socorro, esa situación, digamos, con la alcaldía municipal, entonces sí se apelaría a la segunda ruta, que es la que el secretario de Planeación le plantea a Silvia y a Eddie, que es que la fundación se la entrega a la Secretaría de Cultura y ella es la que la tramita con Fontur. Pero la idea es que tratemos de agotar, veamos las 2 vías, digamos, no pensemos ya este proyecto que la fundación se lo lleve a la Secretaría de Cultura, que sería la que lo actuaría como la presentadora, sino que le demos también un poco a la otra. Y en conclusión, el proyecto técnicamente debería estar ya listo para que la fundación, digamos, lo empiece a dar a conocer en la alcaldía del Socorro, siguiendo un poco la ruta que ustedes también hablaron, con los concejales, con lo que sea, para que en 15 días yo creo que ya estaría máximo listo ese proyecto, esperando que las profesoras dijeron también como en 15 días hacían el presupuesto. Entonces pediríamos una reunión antes de 15 días para ya dejar eso ya listo también. Este proyecto también ya es un proyecto que retomó un poco lo que habíamos mandado a una
convocatoria suiza, que es actualizar el diagnóstico para determinar en los 10 municipios que son aledaños al Socorro. Quitamos, digamos, un poco el marco de la Guanentina o la ruta comunera o la ruta guanentina, porque, como les digo, hay otros proyectos ahí y dejamos más bien el epicentro del Socorro y municipios aledaños. Con eso no tenemos contrapeso con esos otros proyectos que ya están en marcha y podremos, digamos, pensar en esos municipios aledaños que ya miramos y que tienen unas características importantes en términos de patrimonio cultural, pero también en riqueza natural. Entonces se haría el diagnóstico para determinar qué exactamente tienen, en qué es lo que hay que ajustar. Se harían luego los circuitos que fuesen prioritarios, se haría ¿cómo se llama? La actualización con TICs a toda la oferta hotelera, digamos que haya la información digital, que estén en los kioscos digitales, etcétera, para que las personas que lleguen al Socorro, a los municipios, sepan qué es lo que hay y no tienen que esperar. Digamos, modernizaríamos un poco eso del turismo y se fortalecería también, digamos, a mí no me gusta decir tanto capital ni recurso, el talento humano, porque tiene un componente muy importante el proyecto de formación, capacitación, actualización y formalización de los operadores y prestadores de servicios turísticos, que eso estaría, digamos, de la mano con la propuesta de asumiría la UIS y también el SENA y con la Cámara de Comercio, para que realmente dejáramos en los 10 municipios una capacidad humana también instalada. El proyecto está muy interesante y no va a ser tan caro y de pronto, digamos, ya sería otra de las gestiones de la Fundación. Gracias. Bien, muy bueno. Perfecto, Lucía. Muchas gracias. Para también informarles, digamos que el nombre del proyecto se estableció junto con las profesoras de la UIS en que el nombre sería mejorar la oferta turística competitiva del municipio del Socorro y municipios aledaños. Los 10 municipios que se incluyen serían Palmas del Socorro, Confines, Simacota, Oiva, Guadalupe, Palmar, Hato, Suaita, Gambita. Y todos, para que el epicentro sea el Socorro, pues para la idea es que la gente pernocte en el Socorro y haya paquetes turísticos en esos 10 municipios relacionados con el Socorro. Entonces, en ese sentido es que se está trabajando, pues de verdad que Lucía lo ha hecho con una generosidad también muy grande como Iván. Por eso yo digo el proyecto de Lucía, el proyecto de Iván, pero ya no. Aquí entre familia. Aquí entre familia. Y ahora tenemos el apoyo de la UIS, la UIS que tiene la Facultad de Turismo en el Socorro. Entonces, con Julio tuvimos la reunión y tenemos 2 profesoras trabajando con nosotras, María Janet Pérez y Selmira Pereira, en apoyo a este proyecto, lo cual pues también es algo en lo que les entregamos al comité de proyectos para continuar trabajando. Silvia, ¿puedo hacer una propuesta? Quiero intervenir para decirles esto. Los trabajos van muy avanzados, lo que cada uno de quienes se han comprometido con los proyectos ofreció, lo ha cumplido con creces, va súper bien todo, pero creo que tenemos en este momento una necesidad muy grande y es, tenemos que conectarnos con el municipio del Socorro, con la alcaldía, con el consejo, con las autoridades y con la sociedad civil. Entonces, no sé si de aquí va a salir una idea, si tenemos que vincular a alguien más de la fundación para que nos ayude en eso, porque tenemos que fortalecer esa parte que sí estamos mal. Nosotros no sabemos ni quién es el alcalde, pues tenemos un nombre, pero no sabemos más nada. Tenemos que unirnos más con el pueblo. Rosalvina, en el Socorro, pues digamos, ya se nos había vinculado también Gilmita Sotomonte oficialmente a la fundación
y no sé quién más, bueno, Silvia Blanco también, pero no la he visto tan activa y no sé si será necesario. A ver, yo pienso que Rosalvina nos puede liderar muchísimo la relación, porque entonces, mira, sería matar dos pájaros de un solo tiro y pedir una cita con alcaldía y con consejo para presentar los dos proyectos. O sea que tenemos que hacer el documento de la onda, lo hace Fernando, y nosotros con Lucía hacemos el documento del turismo y presentamos los dos proyectos. ¿Qué piensan ustedes? Silvia, en noviembre se inician las ordinarias. Pidámosle que en una sesión ordinaria, con alcalde incluido, lo podamos hacer. Perfecto, excelente idea, Rosalvina. Bueno, a ver, varias cosas. La primera, veo muy conveniente entonces, porque hablé desde el principio de la mesa de competitividad, la inmensa mayoría de los proyectos se están vinculando a la mesa de competitividad. Quien está coordinando en este momento, o el representante de la mesa de socorro ante el departamento, ante la mesa de competitividad de Santander, es precisamente el coordinador de la UIS. O sea que es excelente el vínculo con los proyectos que se están llevando a cabo. Entonces, de ahora en adelante, voy a participar en la mesa, participo, ¿no? de la mesa de todas las reuniones. Voy a participar en la mesa a nombre de la Fundación Socorranos en Acción, porque me parece muy importante que los proyectos que se están presentando y vinculando estén de una vez como las presentaciones de Socorranos en Acción. Tanto la Universidad Libre como la Universidad Industrial de Santander igualmente vinculan todos los proyectos en la mesa, porque a esa también pertenece la alcaldía, la Secretaría de Cultura y Turismo, la parte de educación, digamos, todo lo que pueda tener o lo que pueda hacer al socorro competitivo. Voy a hacer algo para el grupo que me parecería muy interesante, y es mandarles documentos relacionados con lo que se está tratando en las mesas, porque sería una muy buena forma también de presentarlo y de vincularlo a ese aspecto. Y solicitar la cita, no sé si la cita se podrá totalmente, ojalá fuera así, que fuera de una vez con el alcalde y los concejales, para que se pueda hacer algo mucho mejor y más rápido. Entonces, quedan esas dos tareas. Primero, la vinculación con la mesa de todo lo que concierne a esto, porque con la mesa de competitividad, por su vínculo con el departamento, y porque a la mesa están realmente adscritos todas esas entidades, la UIS, la Universidad Libre, el municipio como tal, la Secretaría de Cultura, igualmente, y todos los empresarios que tienen que ver con todos los sectores productivos de la ciudad, por supuesto, ¿no? Con el sector productivo, que es lo que más importa. Una sugerencia. Hagamos primero la presentación de los proyectos en un documento sencillo, pero bien comprometedor con ellos, y en el mismo documento les decimos que por favor nos reciban una cita, porque si les pedimos una cita, ¿para qué si no estamos enterados de nada? No, estoy totalmente de acuerdo. Se debe hacer con una presentación de lo que se está trabajando y pedir la cita. Perdonen mi ignorancia un poquito, Rosalvina. La mesa de competitividad, que me parece interesantísimo, y estoy mirando aquí que se reunió con la Cámara de Comercio y todo, digamos, ¿cuál es el objetivo de la mesa de competitividad? Desarrollo. Me parece interesantísimo ese tema. Sí, mire, el objetivo de la mesa de competitividad es precisamente eso: revisar los puntos donde el municipio no es tan competitivo, o donde el departamento en general. Claro. Revisar esos puntos con cada entidad y volver al departamento competitivo a través de los municipios que tengan que ver con las áreas de vocación de los municipios. En este momento se está teniendo muy en cuenta, por supuesto, la parte turística, porque el municipio ya es un destino turístico desde hace mucho rato, confirmado, además un destino sostenible. Entonces, todo lo que corresponde a la parte turística se está teniendo en cuenta dentro de la mesa. Se ponen los puntos para, dígame, Iván. ¿Esa mesa de competitividad es provincial? Esa mesa de competitividad es departamental. No, pero para el territorio.
En la mesa de competitividad del departamento sí. No tiene mucho que ver que sea provincial. Por ejemplo, la del Socorro es la mesa de competitividad del Socorro y se tienen en cuenta. ¿Sabe por qué? Porque es que sería importante trabajarla como ciudad-región. Porque es que nosotros tenemos que, o sea, Socorro no sobrevive si no es con sus municipios. De acuerdo, y así se está trabajando, Iván. Bueno, eso está bien. En la mesa se están trabajando muchas cosas como ciudad-región, incluso está también vinculado el SENA con los proyectos que tienen que ver algunos vínculos con la mesa de San Gil y todo. En este momento se está trabajando, se está haciendo un curso, digamos, que nos están dictando a los integrantes de la mesa sobre presentación de proyectos y sobre proyectos que podrían vincularse de una vez a la mesa de competitividad. Ellos nos llevan a la de la gobernación y ellos se vinculan con esas cosas y hay también compromisos de parte de las universidades para trabajar y para apoyar a la mesa en materia técnica, en todo lo que la universidad pueda aportar en ciencia para desarrollar los proyectos y poderlos presentar. En esas mesas de competitividad manejan el triángulo universidad-empresa-estado. Sí. Y a través de la unión universidad-empresa-estado es donde hacen la fortaleza para sacar adelante los proyectos que en general se presenten y los ayudan a direccionar. Si se requiere que sean a través del Estado, a través del departamento, del municipio, el que sea, o a través de la empresa privada, o unidos los dos, o unidos los tres. Esas mesas de competitividad, el departamento, la del departamento, se nutre con las de los municipios. Correcto. Con las de los municipios, digamos, cabeza de región. Sí. ¿Y qué piensan de que primero Rosalvina llevara los proyectos a la mesa de competitividad? No, primero que el consejo y la alcaldía, no sé. Me parece que es importante esperar al consejo y a la alcaldía primero. Sí, mejor alcaldía, pero eso se puede hacer al tiempo. Sí, mire que aquí, por ejemplo, esta mañana, y eso me parece interesante que todos lo tengamos, porque nos dieron toda la información, tenemos toda la información de dónde se pueden conseguir recursos en este momento, qué se requiere para presentar los proyectos en cada una de las entidades, pero en bastantes entidades, incluso, por ejemplo, algo que yo desconocía totalmente, la Fundación Colombia en materia de proyectos agrícolas o en materia de proyectos ambientales. También se ayuda a direccionar, por esa sencilla razón, se ayuda a direccionar hacia dónde pueden ir en este momento el interés del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales, el interés en qué áreas de presentación del proyecto. Entonces, en la parte, por ejemplo, turística, se está insistiendo mucho en incluir sencillamente el campo, en incluir los temas ambientales y los temas rurales dentro de los proyectos turísticos y se están apoyando de parte de varias entidades esos temas. Entonces, hay recursos de muchas, los temas culturales, claro, pero hay recursos de muchas entidades que están destinados a cada una de esas cosas y tenemos la información ahí de qué se requiere para cada cosa, para presentar un proyecto a cada entidad, quiénes lo pueden presentar, cómo lo pueden presentar. Todos tienen requisitos diferentes y digamos en qué áreas esa entidad está interesada o podría apoyar determinado proyecto y uno va a la fija con esa información porque sabe perfectamente de qué, por ejemplo, este proyecto de la onda, pues me estaba ocurriendo ahorita cuando oí hablar Iván, que no solo de la parte gubernamental y de esas áreas se pueden conseguir proyectos, dineros, porque también la Fundación Colombia es una de claro, esos son los aliados. Claro, eso principalmente, esos son los aliados. Entonces sería muy bueno y no queda mal que se vincule en la mesa los que quieran en el día que vengan y estén. Por ejemplo, yo reconocí o volví a estar pendiente o vi a uno de los Castro Neira, a Néstor, cuando él estaba en algo relacionado con la gobernación,
quedamos sentados al lado en una de las mesas de competitividad. Porque Todavía vienen a revisar cada rato las partes. O sea, Néstor estaría también muy al tanto de ese tema. Esos son los alfiles que necesitamos, Rosalvina. Son los alfiles que necesitamos. Venga, yo quisiera hacer un propositivo, y ya que la presidenta le gusta tirar mucho trabajo, le voy a proponer una cosa a la presidenta. Mire, Silvia, algo que tiene que fortalecer la fundación es la relación con otras organizaciones, como fue la fundación en el territorio. Yo sé que los oivanos tienen organización, los guadalupeños lo tienen, es decir, los suaitanos. ¿Por qué no hace un evento, Silvia, en cabeza de la fundación, que permita poder trabajar con base en los proyectos que ya tenemos y en cómo la fundación puede generar una dinámica a través de esas organizaciones que le permita, porque es que el año entrante la cosa va a ser crítica para la financiación de proyectos? Y si nosotros no jugamos a la parte política, es decir, de la gestión del territorio, nosotros nos quedamos con los proyectos y sin recursos. Por eso es necesario trabajar en esos desarrollos, ¿cierto? Y lo otro que sí me parece importante, por ejemplo, yo tuve esta tarde una reunión con la Secretaria de Agricultura, porque independientemente de los proyectos que estamos trabajando con la Fundación, yo estoy trabajando un proyecto que se llama Agricultura 4.0. Y eso significa la transformación del campo hacia un entorno más competitivo. Y estoy tratando de vender que una de esas estrategias, que es la UIS, con la Secretaría y con planeación, poder trabajar el colegio Alberto Santos en lo que tiene que ver. Recuerda que yo lo dije. Sí, tú lo dijiste en la reunión de la Secretaría de Planeación, es importantísimo. Y por fue eso, el colegio que sacó un mejor bachiller ICFES a nivel nacional, claro. Por eso es necesario que a través de la fundación se haga y se aceite a esa estructura. Es decir, ya que se dio decirle a Javier, por ejemplo, Javier, queremos hacer un evento con usted, con la Secretaria de Agricultura, con Néstor, ¿sí? De modo y manera que tengamos en la gobernación un ambiente favorable para los proyectos nuestros. Bueno, perfecto, pero entonces pongan, a ver, la tarea, bueno, entonces, bueno, terminemos la reunión con las tareas, ¿listo? Ajá, listo. A ver, Rosalvinita, entonces... Mande, Rosalvina. Mande. O sea, ordene. No, mire, ya como quedamos, es que ya quedamos en varios, en que Iván iba a revisar algunas cosas relacionadas con la relación pues con lo del proyecto de la onda, con los cafeteros y demás. Tenemos que poner fechas, buscarlas, primero hacer la carta. Iván le pasa los datos a Fernando. Sí, yo le doy el contexto a Fernando. Sí. Que ahora, según lo que definimos al final, sería una carta mucho más amplia, porque no sería solo dirigida a esas personas, sino también vamos a dirigirlas a otras personas para que de una vez estén enterados según lo que dijimos. Entonces, lo primero es hacer la carta para que estén enterados que estamos trabajando en estos proyectos y estar al tema. Segundo, perdón que te interrumpo, Rosalvina. Siendo así, entonces no hacemos otro documento, sino yo también le pasaría una síntesis del proyecto de turismo a Fernando, se lo paso a Silvia para que Silvia se lo pase a Fernando, para que él haga un solo documento donde presenta los dos proyectos. Exactamente. Y dámonos fechas, entonces, por favor, sería cuando la próxima semana, para entregarle los datos. Mira, lo interesante es lo que ha repetido y en buena hora Iván. Hay que meter a la gente del municipio en esos proyectos. Y meterlos es meterlos respetuosamente. Y meterlos es meterlos, comunicarles e inmediatamente decirles después, usted ya lo recibió, ahora quiero verlo, venga, nos encontremos, ¿cuál es su idea? Y que ellos empiecen a tratar de ser líderes. Los proyectos los presentamos simultáneamente, pero en tiempo, pero separado, uno al de turismo y otro al otro, con un idioma diferente, porque cada uno tiene su propio idioma. El idioma de turismo. Perdón,
pero a los concejales y al alcalde sí puede ser un solo documento, ¿no les parece? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Con un solo documento, pero bueno, eso... Con síntesis. Con el resumen Perdón, yo pensaría del proyecto, que es, claro. perdón, que sería Fernando diría, bueno, es nosotros, la Fundación estamos, y en ese sentido de apoyo al socorro, estamos avanzando en 2 proyectos. Es una síntesis. Que se orienta tal, que tendría tal, nos gustaría presentárselo a ustedes, y este otro, ¿qué tal? Y al final, pues se dice, nos gustaría tener una reunión para presentar cada proyecto ya completo, las versiones completas, etcétera, etcétera. Pero digo que esa carta de introducción, ese oficio, digamos, de introducción de fundaciones Socorranos en Acción con la administración municipal es una sola, en donde se hace alusión a los 2 proyectos con una síntesis de esos proyectos nomás, y luego sí, con ellos se programan las reuniones de ver ya los 2 proyectos, porque por ejemplo las profesoras pueden presentar presencialmente el proyecto de turismo, porque ellas lo han trabajado y lo pueden presentar. Iván puede presentar el otro, pero que sea como esa introducción de acercamiento. La forma de hacerlo es sencillamente, es decir, la única manera de hacer un proyecto es hacer un borrador. Tú me das el resumen, me lo manda Iván, yo hago unas cartas y en esos términos y en el momento oportuno se resuelve que a dónde se lleva el uno y dónde se lleva el otro. Perfecto. Sí. Entonces pongámonos una fecha de reunión para... ¿Para qué? Para la semana entrante, que ya deberíamos tener las cartas. Si me mandan los resúmenes mañana, pasado mañana, yo las proyecto y una vez estén allá, fijemos la fecha para la reunión y no la fijemos desde ahora. Perfecto, perfecto. Yo preparo un resumen de varias cosas relacionadas con la mesa de competitividad para saber cómo, y se los mando a todos. Y digamos perfecto. De estas cosas que pueden ser de interés para ir trabajando de los temas que se relacionan con dónde conseguir dinero, que me parece importante que todos revisemos eso. Y la otra cosa, tenemos que mandar las citas, entonces. El proyecto de la onda que ya está completo. ¿Qué dices, Iván? Mándale a Rosalvina y a Fernando, además del resumen, lo que le mandaste a este señor, ¿te parece? Que le mandé a quién, a Alexevich. Listo. Sí. Listo. Entonces, por favor. Regálenme los correos. Correos ahí en el WhatsApp, favor. Del comité, pongan los correos, por favor. Los correos. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Bueno, yo creo que fue una reunión. Bueno, muchas gracias, pero yo me tengo que despedir desde que... No le digo, ya se le fue la voz. Yo pensé que era que ya se había echado un whisky, ¿o no? Oiga, Fernando, ¿usted no hizo política con Carlos Augusto en Bogotá? No, es que desde hace 46 años que sigo. ¿Aló? ¿Usted no hizo política con Carlos Augusto Sánchez en Bogotá? No, Carlos Augusto Sánchez fue del nuevo liberalismo, creo. Claro. Y Fernando fue del glorioso Partido Conservador. Ya entiendo. Pero Silvia sí sabe quién fue Carlos Augusto. Ay, pero por supuesto, cercanísimo a Luis Carlos y todo, claro. Tu cuñado, hermoso, claro. Bueno, muchísimas gracias a todos por esta reunión excelente. Chao, familia Socorranos. Sí, qué maravilla. Muchas Eddie, ¿qué pasó gracias. con usted? Perdió, Eddie. No, yo estoy aquí. Bueno. Yo estoy aquí. Es que les iba a contar que media hora antes de que se empezara la reunión, quise conectarme y preciso en ese momento el internet se me dañó. Y empecé, y llamé y empezaron a darme instrucciones de qué tenía que hacer, pero por el teléfono. Entonces yo no les podía decir a ustedes nada, mejor dicho, más o menos sufrí como no se imagina. Pobrecita Eddie. Ve. Saludos a Omar. Bien, los dejo. Gracias. Y estamos en contacto. Esto, Iván, Iván, ¿cómo hago para tener la grabación de esta reunión? Yo le comparto. Tan pronto me baje, yo la subo a YouTube y se la comparto. ¿Me la manda, por favor? Señora. Sí, señora. Para poder hacer el acta. Sí, señora.
Gracias. Adiós. Chao, Silvia. Chao a todos. Gracias a todos. Se Muchas cuidan. gracias. Que nos volvamos Chao. a abrazar. Chao. Chao, 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 chao. Ay, ¿ahora dónde está?